9:42. Ya les contábamos hace algunos minutos que por solo un voto el Senado rechazó la idea de legislar el cuarto retiro de pensiones. La iniciativa sigue viva, por supuesto, pasa ahora a una comisión mixta donde senadores y diputados tendrán que buscar algún punto intermedio y generar algunos cambios específicamente al proyecto para tratar de darle viabilidad política, aunque el escenario no se ve tan sencillo. Sí, el tema era ese, que muchos parlamentarios decían que no es y no era una buena iniciativa que venía desde la Cámara y por eso había que hacerle varias modificaciones, y es en eso donde se van a tener que concentrar ahora en la comisión mixta, porque no bastaron los votos para finalmente aprobarlo, incluso con algo de polémica, sobre todo por Carolina Goich de la Democracia Cristiana, que ya había anunciado su postura y su votación, pero de todas maneras, y por ser además del mismo partido de Yasna Proboste, la candidata del sector, dicen ha dejado en mal pie a la propia senadora Proboste. Vamos a conversar de este tema. Estamos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Gracias por conversar con nosotros, senador. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, hablábamos precisamente los coletazos políticos, ¿no? Antes de entrar de lleno a las reformas, modificaciones que le van a hacer a la iniciativa, senador, ¿cómo deja a Yasna Proboste en esta votación que finalmente no fue suficiente para aprobarla en el Senado? Mire, hay mucha especulación al respecto. Aquí lo importante es que el proceso avance. Aquí, como ustedes muy bien dicen, no ha terminado el proceso de discusión y esto tiene que verlo la mixta. Yo creo que todo tipo de análisis de las posibles repercusiones lo verá la vida. Senador, usted había planteado en una carta que no estaba a favor de esta iniciativa. Finalmente ayer sí dio su respaldo en esta etapa, en la idea de legislar, advirtiendo de la necesidad de cambios, pero votó a favor. ¿Qué es lo que hizo cambiar de su parecer respecto al proyecto? ¿Por qué apoyó en definitiva esta idea de legislar, senador? Yo lo que dije en la carta de que el proyecto en los términos que venía a la Cámara de Diputados para mí era imposible aprobarlo. Producto de la discusión que se genera entre los senadores fundamentalmente y de un análisis de las condiciones concretas, esto ya está bastante avanzado, llegamos a la conclusión de que aprobar la idea de legislar, a partir de lo cual concordar, comprometer con otros senadores un conjunto de indicaciones que, por un lado, mitigan los daños, que esto es lo negativo del proyecto. En segundo lugar, establece un compromiso respecto a que no habrá nuevos retiros, no habrá quinto ni sexto, y también en relación a tener un debate de mayor profundidad. Este es un tema de grande implicancia de todo tipo y requiere más debate, darle más contenido, porque hasta ahora era querer o no darle recursos a las personas. Es un problema mucho más complejo que eso, y la responsabilidad de la política es estar a la altura de estos debates. En esa carta usted decía, todos sabemos que va a producir efectos tan negativos para el país, y en esa línea es que usted decía que no podía aprobar la medida. Si era ese su planteamiento, ¿por qué insistir aún cuando se hicieran cambios en el proyecto? Porque esos cambios podrán atenuar algunos de los efectos, senador, pero desde el punto de vista, por ejemplo, del efecto que tenga en el sistema previsional, eso es difícil de revertirlo, más allá de las modificaciones que se puedan hacer en el trámite. Efectivamente, esto tiene efectos negativos, pero quiero insistirle, los efectos negativos son múltiples. En primer lugar, en políticas sociales, porque aquí tenemos posibilidad de hacer políticas más focalizadas y más precisas, y esto es genérico. En segundo lugar, por ejemplo, el desempleo de sectores técnicos y profesionales no ha tenido una respuesta pública del Estado. En relación al tema económico, ya lo hemos dicho, aquí se trata, por lo tanto, de disminuir el efecto sobre las rentas vitalicias, porque eso, y sobre todo el sistema, generar alternativas, por ejemplo, un sistema de préstamo, en relación a hacerlo más gradual, el efecto se diluye y por lo tanto tiene menos efecto en el mercado financiero y de bonos. En fin, son un conjunto de medidas muy concretas que amortiguan, no resuelven todo. ¿Por qué hacerlo? Porque esto ya estaba en marcha. Yo podría, igual que Carolina Goich, haber dado un testimonio. Sin embargo, la opción mía y de otros parlamentarios fue tratar de influir en el debate para mejorar esto, de tal manera de que el efecto fuera menor al planteado, y especialmente establecer el compromiso con el mayor problema que tenemos, y el mayor problema que tenemos es el quinto retiro, porque si hay un quinto retiro, la verdad que esto se descuadra completamente y hay que pararlo desde ya. Pero que ya está anunciado, senador, por parte de la diputada Giles. Bueno, está anunciado, pero nosotros hemos dado una señal clara a la opinión pública: el quinto retiro no corresponde desde ya. Tenemos acuerdo entre los socialistas, por ejemplo, que son votos fundamentales para que el quinto retiro de frentón no, y este retiro hay que evitar
y disminuir y amortiguar los efectos negativos que tiene. Ya nos dijo el propio Marcel que el efecto económico del actual retiro cuarto ya está internalizado por el mercado, por lo tanto los efectos negativos ya están de alguna manera producidos. Aquí tenemos que disminuirlo hacia adelante. ¿En qué sentido dice usted que están internalizados, senador? Es, por ejemplo, el efecto que tiene en la transacción de bonos, en el valor de los bonos, por ejemplo, el efecto que tiene sobre la inversión, sobre un conjunto de factores económicos concretos que son de cierta complejidad técnica. Ya, pero que estén internalizados no significa que un cuarto retiro no genere ningún efecto, ¿no? O sea, de todas maneras tiene implicancia. De hecho, ayer el precio del dólar, por ejemplo, bajó, la bolsa subió también. Hay señales que los actores del mercado leen también en los pasos que están. Efectivamente, eso no estamos diciendo que no, sin embargo, por eso que estamos insistiendo que hay que mitigar los efectos y hay que hacer cambios en el proyecto, porque tal como está, el efecto sería bastante negativo. ¿En qué indicaciones van a trabajar, senador? Las indicaciones las tenemos ya elaboradas en principio, tenemos el borrador de indicaciones desde la noche antes de la votación, teníamos elaborado esto y fue discutido al interior de la oposición. Renta vitalicia, pagar impuestos, que las rentas sobre 4 millones no pueden retirar, que los pagos son más graduales y finalmente de que hay un compromiso político y esperamos que institucional de que no va a haber nuevo retiro. ¿Y cuáles son los tiempos? Porque se discutió en algún minuto que esto saliera antes o después de las elecciones o antes en lo posible, pero no parece muy fácil, sobre todo cuando hay semana distrital la próxima semana. Entonces, ¿cómo se ven los tiempos de aquí al 21? ¿Ya no hay posibilidad alguna? No, es prácticamente imposible porque hay campaña, hay semana distrital, se vota la acusación constitucional, hay un conjunto de factores difíciles, muy exigentes, pero eso, bueno, tendrá que verse una vez que se constituya la comisión mixta con 5 senadores, 5 diputados, los de Constitución, y ahí ya tenemos base de compromiso al respecto. ¿Y no hay fecha todavía para que esta se constituya, senador? No lo sé exactamente, pero creo que es altamente probable que sea hoy o mañana. Senador, respecto al tema de la renta vitalicia en particular, hoy día el senador Araya en la mañana decía que probablemente sea el punto más difícil a resolver porque en la Cámara de Diputados no hay voluntad de eliminar este punto, ¿no? Y de sacar a la renta vitalicia de este cuarto retiro. ¿Usted cree que puede ser la piedra de tope para llegar a algún acuerdo? Yo creo que las piedras de tope son dos, la renta vitalicia y en segundo lugar el tema el compromiso de que no haya nuevos retiros. Son las dos cuestiones principales. En relación a renta vitalicia, nosotros que estamos planteando una alternativa y eso supone la voluntad del gobierno, que haya un préstamo o un bono a las personas que reciben renta vitalicia, el 80% de los cuales tiene pensiones de menos de 500.000 pesos, y ahí deberíamos focalizar algún tipo de respuesta mayor. ¿Y el gobierno está dispuesto a hacerse parte de este proceso? Ayer el ministro Rodrigo Cerda valoraba, por ejemplo, que veía un cambio de actitud de parte del Congreso y del Senado en particular. Efectivamente, hay una discusión mucho mayor que la que se hizo con los 3 retiros anteriores, retiros que fueron forzados por la ausencia de políticas sociales. Ahora hay un contexto distinto de reactivación, hay un contexto distinto y además hay mucho más conciencia de que el efecto acumulativo de los retiros va aumentando el efecto negativo sobre la economía y por lo tanto ahora se da un debate importante. Y yo quiero volver a valorar lo que hace Carolina Goich en el sentido de que ayuda, al igual que otros parlamentarios, a que el debate, que la sociedad, que el país tenga más claro que esto no es llegar y decir saco plata de los ahorros previsionales para tales efectos o no los saco, sino que esto tiene un efecto en la marcha general de las cosas. Senador, volviendo a las palabras de Carolina Goich, igual hubo una crítica de negociaciones de última hora que finalmente no lograron convencerla. ¿Usted está de acuerdo en eso, en que algo pasó ahí en negociaciones que incluso llevaron a reunirse a Yasna Proboste con Carolina Goich y finalmente no convenció? No, yo estuve en esa reunión también y lo que planteó, ella está planteando algo complementario a todo este debate que tiene que ver con los proyectos de reforma constitucional previsional. Hacer una reforma sobre los principios que está en la base del sistema actual, que efectivamente la Constitución no puede seguir permitiendo confundir seguridad social con un sistema de ahorro individual. En fin, no voy a entrar en detalle. Por un lado eso. Por otro lado, que lo que ya acordó la Comisión de Trabajo del Senado, que son ciertos cambios que van abriendo un camino hacia un nuevo sistema, se aprobar. Eso es lo que ella planteó, ya era un poco tarde para avanzar porque estábamos encima de los momentos de decisión. Senador,
desde el punto de vista político, Carolina Goich ha recibido varias críticas. El senador Durresti ha sido bien duro, también lo ha sido el diputado Marcos Ilavaca, entre otros, que han apuntado directamente a la senadora Goich. Y en conversación con Tele 13, reconocía además que había recibido amenazas por su rechazo al proyecto de Cuarto Retiro. Lo que refleja finalmente una sensación, un ambiente también de cómo se está discutiendo este proyecto. ¿Cómo ve usted eso? Mire, yo rechazo el tipo de críticas de Durresti y de Ilavaca. Creo que la verdad que estos son cuestiones legítimas. Y aquí, además, ellos ni siquiera se refieren a que el rechazo de ayer se produce fundamentalmente porque los parlamentarios de derecha votaron en contra. Ellos tienen una visión bastante focalizada en Carolina Goich. Yo creo que en democracia es legítimo tener opiniones diversas. Ella tenía otra opinión que era legítima y la verdad que no se puede descalificar por tenerla. Yo rechazo eso. Respecto a la amenaza, a las acciones, yo también la sufrí porque he estado crítico de esto y la verdad que la ha sufrido mucha gente porque los ciudadanos tienen necesidades angustiantes, entonces empiezan a presionar. Y sobre esto se agregan otras personas con interpretaciones, como por ejemplo acusar a tal persona que dice que es pro FP porque no tiene tal criterio, sino oír su argumento, su visión, su propuesta. Senador, ¿cómo evalúa usted lo que pasó ayer en el Congreso? Porque por una parte en la Cámara de Diputados se había votado la aprobación contra el presidente, la acusación constitucional contra el presidente Piñera por una parte, donde había señales políticas, ¿no?, de una unión en la oposición, en fin, luego pasa esto con el Cuarto Retiro, en que también se veía, más allá de las votaciones, ¿no?, estoy separándola con esas señales políticas de unidad en la que también se habló para este Cuarto Retiro, en que se podría haber unido tras una candidatura, por ejemplo, de Yana Proboste. Por eso le preguntaba al inicio igual cómo queda esto en la oposición, qué unidad se manifiesta con estas votaciones, además que se repitieron ayer en el Congreso. Mire, yo creo que se construyó bastante unidad, al final hubo esto, pero al final la oposición no tenía los votos suficientes. Aquí hubo 2 votos de derecha que estuvieron por esto, y eso también hay... O sea, la situación no es tan simple, ¿eh? Hay gente que la sobresimplifica. La verdad es que construir... El nivel de unidad que se construyó sobre un tema tan polémico, donde tenemos diferencias muy fuertes, la verdad que fue bastante alto, y llegamos a lo que llegamos. Ahora esto va a depender mucho de lo que ocurra en la comisión mixta, y esperamos que ahí se imponga la cordura. Y quiero decirle una cosa que a veces no se tiene en cuenta. Un diputado puede decir, yo no acepto que se haga esto otro sobre renta vitalicia, pero el informe de la comisión mixta tiene que aprobarlo el Senado y tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados, y si no tienen los quórum correspondientes no se va a aprobar. Por lo tanto, aquí se requiere construir acuerdos, se requiere construir mayorías para poder tener una solución más razonable que la que propuso originalmente la Cámara de Diputados, que es la que fue rechazada en el día de ayer. Bien, senador Montes, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.